Antes de empezar con la historia, asegúrate de darle me gusta, compartir y suscribirte a nuestro canal de YouTube. Y cuéntame en los comentarios desde dónde nos estás viendo. Mientras el sol se hundía en el horizonte, sus últimos rayos cálidos se filtraron a través de las cortinas transparentes del dormitorio de Elena, arrojando un suave resplandor ámbar por toda la habitación. Ella yacía desparramada en su cama, su largo cabello cayendo en cascada sobre sus hombros como una cascada oscura. El día había estado lleno de infinitas responsabilidades y obligaciones, y ahora, en el silencio tenue de su habitación, finalmente tenía un momento para sí misma, un respiro muy necesario. El suave zumbido de la tarde afuera parecía envolverla, envolviéndola en una quietud tranquila e íntima que encontraba profundamente reconfortante. En el pasillo, se acercaban pasos débiles, que apenas perturbaban el silencio. Ryan acababa de regresar de su carrera vespertina. Su piel todavía hormigueaba por el aire fresco y la adrenalina de su entrenamiento todavía latía débilmente en su interior. Mientras pasaba por la puerta de Elena, notó que estaba ligeramente entreabierta, arrojando una estrecha franja de luz cálida al pasillo. Sintiendo un suave tirón de curiosidad, se detuvo, luego lentamente empujó la puerta unos centímetros, lo suficiente para echar un vistazo dentro. La vista que lo recibió lo dejó momentáneamente sin aliento. Elena yacía en su cama, bañada por la suave luz que se desvanecía, vistiendo una simple camiseta sin mangas y pantalones cortos, su forma relajada y grácil. Contra la almohada, sostenía un pequeño dispositivo portátil, una herramienta que en el movimiento rítmico de su mano, insinuaba su intento de relajarse, de dejar ir la tensión que se había acumulado durante todo el día. Un leve murmullo escapó de sus labios, sus ojos cerrados, su expresión era de serena liberación. Ryan sintió un calor repentino que lo invadió, una sensación desconocida revoloteando en su pecho que no podía identificar. Inseguro de si debía entrometerse, comenzó a alejarse, pero se encontró arraigado en el lugar, hipnotizado. Después de un momento de silencio, se aclaró la garganta suavemente, apenas más que un susurro. «Oye, ¿estás bien?», preguntó con suavidad, su voz teñida con una sutil mezcla de preocupación y ternura. Los ojos de Elena se abrieron de golpe, momentáneamente sorprendida. Un leve rubor se apoderó de sus mejillas cuando vio a Ryan de pie en su puerta, su mirada a la vez gentil y observadora. «Yo no te escuché entrar», murmuró rápidamente, dejando su herramienta a un lado. Un ligero rubor aún persistía en su rostro. Ryan dio un paso tentativo hacia la habitación, su mirada parpadeando con una mezcla de admiración y curiosidad. «Pensé en ver cómo estabas», respondió, tratando de mantener su tono casual, aunque su corazón martilleaba en su pecho. La vulnerabilidad del momento, la suave intimidad del mismo, era algo que ninguno de los dos había anticipado. Elena logró esbozar una pequeña sonrisa apreciativa, moviéndose ligeramente como para hacer espacio. «Eso es dulce de tu parte», respondió, su tono se suavizó. Le hizo un gesto para que se uniera a ella. «¿Por qué no te sientas un poco?». Ryan dudó. La tensión tácita entre ellos era palpable, pero se encontró cruzando la habitación y sentándose junto a ella en el borde de la cama. Comenzaron a charlar, intercambiando palabras tranquilas y sonrisas suaves, aunque el aire parecía cargado de algo más. Debajo de la superficie de la conversación casual persistía un sentimiento, una comprensión silenciosa,
Una sensación de conexión que ninguno podía nombrar, pero ninguno podía ignorar. ¿Sabes?, comenzó Elena, su voz se suavizó. Estoy realmente contenta de que nos hayamos vuelto más cercanos desde que todo cambió. Ryan asintió, sintiendo el peso de sus palabras. Había sido una transición para ellos, ambos ajustándose a su nueva dinámica familiar. Sí, es agradable. Nunca pensé que nos uniríamos así, admitió Ryan. Su mirada se detuvo en el rostro de Elena. Ella sonrió, sus ojos brillaban. A veces son las relaciones inesperadas las que se vuelven más significativas. Mientras hablaban, Elena se recostó en la cama, sus brazos se estiraron sobre su cabeza, mostrando inadvertidamente su figura tonificada. Ryan tragó saliva con fuerza y sintió que le subía el calor por las mejillas. ¿Alguna vez piensas en lo extraña que puede ser la vida?, preguntó Elena con voz contemplativa. Todo el tiempo, respondió Ryan con una sonrisa juguetona en el rostro. Como cuando solía pensar que eras solo mi madrastra, y ahora te sientes como algo más que eso. Elena levantó una ceja y una sonrisa burlona se dibujó en sus labios. Más que solo una madrastra. ¿Cómo es eso? Ryan dudó, sopesando sus palabras con cuidado. No lo sé. Es fácil hablar contigo. Y me hace sentir comprendido. Su expresión se suavizó y, por un momento, compartieron una mirada prolongada que se sintió cargada de algo más profundo. También es fácil hablar contigo, dijo Elena en voz baja. Siempre he apreciado eso de ti. A medida que el silencio entre ellos se profundizaba, parecía tener un peso que ninguno de los dos había anticipado. La tranquila intimidad de la habitación los envolvió, y Ryan pudo sentir su corazón martilleando en su pecho mientras notaba que Elena lo miraba con una mirada que se sentía más profunda, más inquisitiva que antes. Un escalofrío lo recorrió, una atracción desconocida pero innegable. ¿Puedo preguntarte algo? La voz de Riñe era apenas un susurro, cargada de vacilación y anticipación. La expresión de Elena se suavizó mientras se apoyaba sobre los codos, la curiosidad iluminaba sus ojos. Por supuesto, respondió, prestándole toda su atención. Ryan respiró hondo para tranquilizarse, reuniendo el coraje para decir las palabras que habían estado dando vueltas en su mente. ¿Qué piensas de mí? Su pregunta quedó suspendida en el aire, y por un momento no estuvo seguro de si ella respondería. La mirada de Elena se detuvo en él, sus ojos pensativos, como si estuviera eligiendo cuidadosamente cada palabra. Creo que eres un joven increíble, comenzó suavemente, su voz tenía una calidez que lo hizo sonrojarse. Eres inteligente y amable, y has madurado de maneras que realmente admiro. Verte crecer ha sido un privilegio. Una extraña sensación se apretó en su pecho mientras asimilaba sus palabras, sintiéndose visto y comprendido. ¿Y alguna vez te preguntas cómo serían las cosas si fueran diferentes? Elena parpadeó, sorprendida por un momento, con un destello de sorpresa brillando en sus ojos. ¿Qué quieres decir? Ryan vaciló, su vulnerabilidad era palpable. Si no fuéramos, ya sabes, madrastra e hijastro, dijo. Sus mejillas se calentaron mientras expresaba el pensamiento que había permanecido sin decir entre ellos. Durante un largo momento, simplemente se miraron el uno al otro, el peso de la posibilidad colgando densamente en el aire.
Un destello de emoción cruzó el rostro de Elena, y lo estudió con una especie de intensidad que aceleró su pulso. Después de un momento de pausa, habló en voz baja. «Eres joven, Ryan», dijo, su tono gentil. Sin embargo, había algo más, un indicio de comprensión debajo de sus palabras. «Pero puedo ver de dónde vienes. La vida no siempre encaja perfectamente en los roles que nos dan». El corazón de Ryan se aceleró ante su honestidad, sintiéndose envalentonado por su franqueza. «¿Así que has pensado en eso?», preguntó, su voz apenas por encima de un murmullo, como si hablar más alto pudiera romper la frágil confianza entre ellos. Elena se mordió el labio, su mirada vaciló antes de encontrarse con la de él una vez más. «Creo que es natural sentir una conexión con alguien con quien compartes gran parte de tu vida. Especialmente cuando las circunstancias te acercan». Una esperanza tentativa se agitó en él, y asintió, sintiendo como si una puerta a la que no se había atrevido a acercarse se acabara de abrir. «No puedo evitar sentir que hay algo más entre nosotros. Algo real». Ella lo miró, una mezcla de emociones parpadeando en sus ojos. Incertidumbre, anhelo y tal vez incluso una pizca de reconocimiento. En ese momento, ambos sintieron la pregunta silenciosa y tácita que flotaba entre ellos, desafiándolos a reconocer lo que podría ser o dejarlo suspendido en el silencio de la noche, justo fuera de su alcance. Con una delicada sonrisa, Elena se acercó, sus rodillas casi se tocaban. «Pero tenemos que tener cuidado», le recordó, su mirada fija en la de él. «Esto podría cambiarlo todo». «Lo sé», dijo Ryan, con el pulso acelerado. «Pero a veces las mejores cosas de la vida surgen de tomar riesgos». Como si los atrajera una fuerza invisible, Elena cerró la brecha entre ellos, sus labios rozando los de Ryan en un beso tentativo. Fue suave y tentativo, una chispa encendiéndose entre ellos que se sintió emocionante y prohibida al mismo tiempo. Cuando finalmente se separaron, ambos sin aliento, Elena miró profundamente a los ojos de Ryan, una mezcla de incertidumbre y emoción reflejada en su mirada. «¿Y ahora qué?», preguntó, su voz llena de asombro. «Ahora», respondió Ryan, con una sonrisa confiada formándose en sus labios. «Damos un paso a la vez». Compartieron otra sonrisa, un entendimiento silencioso entre ellos mientras se aventuraban juntos en territorio desconocido, listos para explorar las profundidades de su conexión y las posibilidades que les esperaban. Sí, los días se convirtieron en semanas y su relación se profundizó con cada momento robado, lo que se sumó a la tensión que flotaba en el aire. Compartían breves toques, miradas prolongadas y susurros que les enviaban escalofríos por la columna vertebral. Cada interacción se sentía cargada de electricidad, el aire denso de deseos no expresados. Una tarde, mientras Elena estaba ordenando la sala de estar, Ryan entró con una sonrisa juguetona en su rostro. «¿Qué estás haciendo?», preguntó, apoyándose contra el marco de la puerta. «Solo estoy tratando de hacer que este lugar sea un poco más presentable», respondió Elena, mirándolo. «Es una tarea interminable». Ryan se acercó, recogió una almohada suelta y se la arrojó juguetonamente. «Sabes, te vendría bien un descanso. ¿Qué tal si vemos una película juntos?». Si todavía estás atento a este video y encuentras la historia inspiradora,
Deja un 1 en los comentarios para que sepa que sigues conmigo. Elena sintió un aleteo de emoción ante la sugerencia. Supongo que me vendría bien una pequeña distracción, dijo con una sonrisa. Se acomodaron en el sofá, la luz tenue del televisor parpadeando en sus rostros. La película se reproducía, pero su atención apenas estaba en la pantalla. En cambio, se miraron furtivamente el uno al otro. Sus manos se acercaban poco a poco hasta que sus dedos finalmente se entrelazaron. A medida que la tensión de la película se espesaba en la pantalla, Elena miró furtivamente a Brian. Su corazón latía con fuerza en su pecho. Sintió una atracción intensa, una conexión magnética que era imposible de ignorar, pero al mismo tiempo, el peso de la situación presionaba fuertemente su mente. Respiró hondo para calmarse y se volvió hacia él, su voz apenas por encima de un susurro. ¿Crees que es una buena idea?, preguntó, sus dedos rozando su mano de una manera que se sentía a la vez natural y prohibida. Brian la miró, frunciendo ligeramente el ceño mientras intentaba leer la preocupación en su mirada. ¿Qué quieres decir? Elena bajó la mirada y su mano hizo un gesto nervioso entre ellos. Estos somos, murmuró. Todo se siente tan bien, pero también se siente tan arriesgado. Dejó que sus palabras flotaran, como si el peso de ellas pudiera disolver de alguna manera la tensión entre ellos, aunque sabía que no lo haría. Solo hizo que su conexión se sintiera aún más electrizante. El rostro de Brian se suavizó, su expresión se volvió seria mientras absorbía sus palabras. Lo entiendo, dijo en voz baja. Pero no puedo fingir que no siento esto por ti. Su voz tenía una intensidad que hizo que su corazón doliera de anhelo. Antes de que pudiera responder, él cerró el pequeño espacio entre ellos, inclinándose lentamente, su aliento cálido contra su piel. Sus labios se encontraron en un beso suave y prolongado, uno que rápidamente se profundizó y la pasión entre ellos finalmente se desató. El beso fue embriagador, llenándola con un fuego que había permanecido latente durante tanto tiempo. En ese momento, el mundo exterior dejó de existir. Todo lo que importaba eran ellos dos, la innegable conexión que los acercaba cada vez más. Justo cuando se perdían el uno en el otro, un ruido repentino, el sonido de un auto entrando en la entrada, atravesó la habitación como un cuchillo. La realidad regresó de golpe y Elena se separó. Su corazón latía con fuerza en una mezcla de euforia y pánico. «¿Y si alguien nos ve?», susurró, su voz temblaba con una mezcla de emoción y miedo. Brian le sostuvo la mirada, sus propios ojos firmes y decididos. «Entonces lo enfrentaremos juntos», dijo con firmeza, su mano se extendió para ahuecar su mejilla. «No quiero seguir ocultando esto». En un ataque de coraje, se inclinó hacia atrás, sus labios encontraron los de ella una vez más. Esta vez su beso estaba lleno de una renovada urgencia, una ferviente declaración de todo lo que ambos habían estado reprimiendo. Las manos de Brian se enredaron suavemente en su cabello y ella se derritió en él, entregándose al momento. Sus preocupaciones se desvanecieron, dejando solo la emoción de sus sentimientos compartidos. Mientras se separaban, sin aliento, Elena sintió una oleada de euforia correr por sus venas. Su corazón latía con fuerza cuando encontró su mirada, sintiéndose más viva de lo que se había sentido en años. «No quiero esconderme tampoco», admitió suavemente, su voz llena de una mezcla de vulnerabilidad y fuerza.
Una sonrisa se dibujó en el rostro de Ryan. Sus ojos brillaban de alivio y alegría. «Entonces hagamos esto real», murmuró, rozando un último y tierno beso en su frente. Justo en ese momento, la puerta principal se abrió y rápidamente se cambiaron, cada uno tomando una posición casual en el sofá justo cuando Mark entró, sin saber nada del momento que acababa de suceder. Mark los miró a los dos y luego a la pantalla del televisor, con una cálida sonrisa en su rostro. «Oye, ¿qué están haciendo ustedes dos?», preguntó, completamente ajeno. El corazón de Elena se aceleró mientras forzaba una sonrisa, esperando que él no notara el rubor persistente en sus mejillas. «Oh, solo estoy viendo una película», respondió ella tan despreocupadamente como pudo. «¿Cómo estuvo tu día?». Mientras Mark comenzaba a contar su día, Elena y Ryan intercambiaron una mirada sutil y cómplice. Había un nuevo entendimiento entre ellos, una silenciosa promesa de cosas por venir. El secreto de su conexión, escondido detrás de sonrisas casuales y miradas compartidas, agregó una emoción innegable al aire, dejando a Elena sintiéndose ansiosa y emocionada mientras navegaban juntos por este nuevo territorio inexplorado. Mark se encogió de hombros y se dejó caer en un sillón. Nada demasiado emocionante, solo la rutina habitual. Mientras conversaban un poco, el corazón de Elena se aceleró, una mezcla de emoción y miedo recorriendo su cuerpo, sus venas. Elena intercambió miradas furtivas con Ryan, la emoción de su conexión secreta hirviendo a fuego lento justo de... La voz de Ryan estaba llena de una intensidad tranquila mientras daba un paso más cerca de ella. «Pero ¿y si queremos a Elena?». Su mirada sostuvo la de ella y ella pudo sentir que su determinación se desvanecía. Su corazón latía más rápido ante la posibilidad tácita entre ellos. Si todavía estás sintonizada con este video y encuentras la historia inspiradora, deja un 2 en los comentarios para hacerme saber que todavía estás conmigo. Elena tragó saliva, su respiración se entrecortó mientras confesaba, «sí quiero». Las palabras se sintieron pesadas, mezcladas con todo el anhelo que había estado conteniendo. «Pero ¿y tu papá?». Si alguna vez se enterara. Su voz se apagó, la realidad de su situación se hundió. La expresión de Ryan se suavizó, pero su determinación se mantuvo firme. «No tiene por qué saberlo», murmuró, su voz baja y tranquilizadora. «Podemos ser discretos, cuidadosos. Nadie tiene que enterarse excepto nosotros». Miró hacia la puerta, su mente era un torbellino de emociones. «¿Pero y si lo hace?», preguntó, sintiendo una oleada de miedo y euforia. «¿Y si nos pillan?». Ryan dio otro paso, cerrando el pequeño espacio entre ellos hasta que sus cuerpos casi se tocaron. El aire se llenó de deseos no expresados. «Entonces nos encargaremos», respondió con confianza, su mirada firme. «Pase lo que pase, lo afrontaremos juntos». El calor entre ellos era palpable, cada segundo se extendía hasta la eternidad. Mientras flotaban al borde, su corazón latía con anticipación, con el peso de cruzar esa línea, finalmente rindiéndose a la atracción que ya no podía resistir. Elena se inclinó, sus labios lo encontraron en un beso que era a partes iguales pasión y liberación. El beso no se parecía a nada anterior, urgente, lleno de todos los momentos que habían estado reteniendo, una promesa tácita compartida en el calor del momento. Las manos de Ryan encontraron su cintura, acercándola, y ella sintió que se derretía en él. Cada toque despertaba algo enterrado hace mucho tiempo dentro de ella. Durante unos segundos de felicidad, el mundo exterior dejó de existir, y solo quedaron ellos dos enredados. La profundidad de su conexión era innegable. Se sentía verdaderamente viva, cada nervio hormigueaba con la intensidad del momento, cada respiración compartida, cada latido del corazón sincronizado. Pero entonces, como un balde de agua fría, el sonido de un auto entrando en la entrada rompió la neblina. Elena se congeló, su corazón latía con fuerza mientras se apartaba, los ojos muy abiertos por el pánico repentino.
¿Y si entra?, susurró. El miedo y la euforia luchaban en su interior. La mirada de Brian permaneció firme, su voz llena de tranquilidad mientras apretaba suavemente su mano. Entonces actuaremos con normalidad, dijo, su tono firme. Podemos manejar esto, Elena. Solo tenemos que confiar el uno en el otro. Elena respiró profundamente, afianzándose en sus palabras. Logró asentir levemente, reconfortada por su tranquila confianza, sintiendo la emoción de un secreto compartido mientras se alejaban un paso el uno del otro. La tensión aún zumbaba entre ellos. Sabía que este era solo el comienzo de un camino que recorrerían juntos, sin importar los riesgos. Rápidamente se separaron el uno del otro, con el corazón acelerado cuando la puerta principal se abrió. Mark llamó desde el pasillo y Elena forzó una sonrisa en su rostro, tratando de actuar casual mientras Mark cerraba la puerta detrás de él. Elena rápidamente puso una sonrisa casual, haciendo lo mejor que pudo para calmar el corazón acelerado. «Hola, ¿cómo estuvo tu recado?», preguntó, mirando a Brian, cuya mirada se encontró con la de ella por un segundo fugaz, un entendimiento silencioso pasando entre ellos. «No está mal», respondió Brian, entrando de lleno en la sala de estar. «Solo recogí algunas cosas». Su tono era tranquilo, pero la mirada que compartió con Elena tenía una chispa que solo ellos entendían. Mark dejó sus maletas, su atención momentáneamente absorbida en desempacar. «¿Qué están haciendo ustedes dos?», preguntó, su voz neutral, inconsciente del silencio cargado que acababa de llenar la habitación momentos antes. «Solo ordenando», respondió Elena, su voz firme. «Nada demasiado emocionante». «Genial», dijo Mark con una sonrisa, sin darse cuenta. Mientras él continuaba descargando las bolsas, Elena y Brian intercambiaron una mirada furtiva, ambos sintiendo la emoción de su secreto compartido, la adrenalina flotando en el aire. Cada mirada, cada movimiento sutil se sentía como un riesgo, aumentando la intensidad entre ellos. Después de la cena, Mark se acomodó en su lugar habitual en el sofá, cambiando de canales, su atención absorbida por la televisión. Mientras tanto, Elena y Brian se retiraron a la cocina, aparentemente para limpiar, pero ansiosos por un momento a solas. «No puedo creer que casi nos atraparan», susurró Elena, su pulso todavía acelerado por su encuentro cercano. Se apoyó contra el mostrador, mirando por encima del hombro para asegurarse de que Mark no pudiera escucharla. Brian se rió suavemente, la emoción del día todavía brillaba en sus ojos. «Eso lo hace aún más emocionante, ¿no?», bromeó, apoyándose contra el mostrador junto a ella. Había un brillo travieso en sus ojos, y Elena se encontró sonriendo a pesar del riesgo. «Tienes razón», admitió ella, incapaz de ocultar su sonrisa. «Tal vez deberíamos ser un poco más creativos con nuestro tiempo juntos». Una chispa de intriga iluminó el rostro de Brian. «¿Cómo qué?», Elena arqueó una ceja, las posibilidades girando en su mente. «No sé. Algo lejos de aquí. En algún lugar donde no tengamos que mirar por encima de nuestros hombros». El rostro de Brian se iluminó con una idea. «¿Qué tal un paseo hasta el lago mañana?», propuso, su voz apenas por encima de un susurro. «Solo los dos. Será agradable escapar, aunque sea por un rato». La idea hizo que el corazón de Elena se acelerara. Ya podía imaginar la tranquila serenidad del lago, los dos sin nadie alrededor que cuestionara su conexión. «Eso suena perfecto», respondió, su emoción burbujeando. «Solo prométeme que tendremos cuidado», agregó, con una nota de precaución en su voz. A pesar de su sonrisa, Brian dio un paso más cerca, su voz baja y tranquilizadora. «Siempre», dijo con una intensidad tranquila. «Me encargaré de todo». La calidez de su presencia era reconfortante y la mantenía anclada en el momento. Mientras estaban allí, compartiendo una sonrisa privada, la promesa de su escapada secreta colgaba entre ellos, un momento de libertad que ambos ansiaban. Era una oportunidad de explorar su conexión al aire libre, lejos de las miradas vigilantes y los riesgos susurrados, aunque fuera solo por un día. Y a medida que avanzaba la tarde, tanto Elena como Brian sintieron una emoción de anticipación por lo que les esperaba.
Al día siguiente, Elena y Vaen partieron hacia el lago. El sol brillaba con fuerza en lo alto mientras conducían por los sinuosos caminos. El aire estaba impregnado del aroma de pinos y flores silvestres, y la promesa de aventura colgaba entre ellos. Cuando llegaron, la belleza del lago dejó a Elena sin aliento. Las aguas brillaban bajo el sol y el entorno tranquilo los envolvía en serenidad. «Vaya, es hermoso aquí», dijo Elena, saliendo del auto. «Espera a verlo de cerca», dijo Vaen con una sonrisa, guiándola hacia la orilla del agua. Caminaron por la orilla, hundiendo los pies en la cálida arena mientras buscaban un lugar apartado. Elena sintió una oleada de euforia al estar lejos de las miradas indiscretas. «Vamos a sentarnos un momento», sugirió Vaen, dejándose caer sobre la suave hierba. Elena se unió a él y ambos respiraron profundamente, deleitándose con la tranquilidad que los rodeaba. «Esto es agradable», dijo Elena, recostándose sobre sus manos y cerrando los ojos. La tranquila calma del lago los rodeaba. El suave chapoteo del agua contra la orilla proporcionaba un ritmo suave a su silencio compartido. «Agradable», murmuró Vaen, su voz baja y llena de satisfacción. «Me alegro de que hayamos hecho esto». Elena volvió su mirada hacia él. Su corazón palpitaba con fuerza ante la intensidad de sus ojos, la forma en que la miraba, como si fuera la única persona en el mundo. «Yo también», respondió suavemente, sintiendo la calidez de su presencia filtrarse en ella mientras el sol comenzaba su lento descenso, arrojando un brillo dorado sobre el lago y convirtiendo el cielo en un lienzo de colores cálidos. Vaen se acercó más. Su corazón martilleaba en su pecho mientras dejaba que el momento se asentara, saboreando la tranquila anticipación entre ellos. «¿Puedo besarte otra vez?», preguntó, su voz apenas más que un susurro, cada palabra mezclada con anhelo. Elena sintió que se le cortaba la respiración, un escalofrío le recorría la columna vertebral mientras lo miraba a los ojos. Ella asintió lentamente, su voz se quedó atrapada en su garganta. «Sí». Con eso, Vaen cerró el pequeño espacio entre ellos, sus labios se encontraron en un beso lento y profundo, como si todas las emociones que habían mantenido ocultas se estuvieran vertiendo en este momento perfecto. El mundo a su alrededor se desvaneció. Lo único que importaba era el uno al otro y la conexión que latía entre ellos como una promesa tácita. La calidez de sus labios, la forma suave en que la sostenía. Todo era absorbente, eterno. Cuando finalmente se separaron, ambos sin aliento y sonrojados. Elena se encontró sonriendo, sus ojos brillando de felicidad. «Deberíamos hacer esto más a menudo», murmuró, su voz suave pero llena de una tranquila certeza. El rostro de Vaen se iluminó, su mirada se llenó de una calidez que reflejaba la de ella. «Me gustaría eso», respondió, sus ojos brillaban con afecto y promesa. Se quedaron junto al lago, compartiendo momentos tranquilos mientras el sol se ponía más bajo, sabiendo que habían forjado este pequeño pedazo de felicidad juntos, un santuario en el que podrían ser ellos mismos, aunque fuera solo por un rato. Mientras estaban sentados uno al lado del otro, con las manos entrelazadas, ambos sintieron una sensación de paz y anticipación, sabiendo que esto era solo el comienzo de algo que parecía innegable. Mientras la oscuridad comenzaba a cubrir el cielo, Elena y Vaen se quedaron en el lago, compartiendo secretos y sueños bajo las estrellas. Con cada momento que pasaban juntos, su vínculo se profundizaba, tejiendo un tapiz de emociones que se sentían emocionantes y peligrosas a la vez. Pero a medida que la noche avanzaba, la realidad comenzó a aparecer de nuevo, recordándoles las vidas a las que tenían que regresar. «Deberíamos regresar», dijo Elena, mirando al cielo de mala gana. «Sí, supongo que deberíamos», respondió Vaen, con un dejo de decepción en su voz. Empacaron sus cosas, pero mientras caminaban de regreso al auto, Vaen tomó la mano de Elena, entrelazando sus dedos. «No importa lo que pase, no quiero perder esto», dijo, con una mirada seria. Si todavía estás atento a este video y encuentras la historia inspiradora, deja un 3 en los comentarios para hacerme saber que todavía estás conmigo. «Yo tampoco», prometió Elena, apretando la mano de Vaen, sus corazones llenos de una mezcla de esperanza e incertidumbre mientras conducían de regreso a casa, sabiendo que lo que viniera después, lo enfrentarían juntos. Cuando entraron en el camino de entrada, el corazón de Elena latía rápido, una mezcla de emoción y nerviosismo la inundaba. La realidad de regresar a sus roles cotidianos,
donde su conexión tenía que ser ocultada, se sentía agridulce después de la libertad que habían compartido junto al lago. Simplemente actúa con normalidad, susurró, más para sí misma que para Brian, esperando que su voz sonara más firme de lo que se sentía. Bien, respondió él, su sonrisa tranquilizadora, aunque la misma emoción brilló en sus ojos. Compartieron una rápida mirada de complicidad antes de salir del auto y entrar. Dentro, Mark estaba cómodamente instalado en el sofá, mirando televisión. Intercambiaron saludos casuales, volviendo al ritmo habitual de su hogar. Pero debajo de la superficie, la emoción de su secreto persistía, una chispa invisible entre ellos que hacía que cada mirada y cada palabra compartida se sintieran cargadas de significado tácito. Más tarde esa noche, después de que Mark se hubiera ido a la cama, Elena se encontró todavía vibrando con la excitación eléctrica de su día. La casa silenciosa solo parecía amplificar el zumbido constante de las emociones que no podía quitarse de encima. Antes de que se diera cuenta, sus pies la habían llevado a la puerta de Brian. Se detuvo, levantó la mano y respiró profundamente antes de tocar suavemente. ¿Puedo entrar?, susurró, apenas lo suficientemente fuerte para que él escuchara su voz mezclada con una vulnerabilidad que incluso la sorprendió. Escuchó sus pasos acercándose, y luego la puerta se abrió levemente, revelando a Brian, su expresión curiosa e invitadora. Sí, por supuesto, murmuró, retrocediendo un paso para dejarla entrar. Cuando entró en su habitación, la puerta se cerró suavemente detrás de ella, el aire entre ellos se volvió pesado con anticipación. Se quedaron en silencio por un momento, el entendimiento tácito hirviendo a fuego lento entre ellos, cada uno sintiendo el peso de este momento tranquilo y robado. Hoy fue increíble, dijo finalmente, su voz apenas un susurro mientras lo miraba, sus ojos reflejando la emoción que habían compartido. Rine asintió, su mirada cálida. Lo sé, respondió, acercándose, su voz baja. Se sentía real, como si todo lo que habíamos estado conteniendo finalmente tuviera espacio para respirar. Su corazón latía con fuerza cuando él tomó su mano, el simple toque le envió un escalofrío a través de ella. En la quietud de su habitación, lejos de miradas indiscretas y las demandas de su vida diaria, se permitieron ser vulnerables, saboreando la cercanía que no podían mostrarle a nadie más. Se inclinaron el uno hacia el otro, su conexión sin restricciones en este momento tranquilo, sabiendo que mañana traería el regreso al secreto. Pero por ahora, tenían este espacio tranquilo e íntimo donde nada más importaba excepto el vínculo que habían elegido explorar un paso a la vez. Cuando Elena entró, la luz tenue de una lámpara arrojó un suave resplandor a través de la habitación. Brian se sentó en el borde de su cama, una mirada ansiosa en sus ojos que envió una oleada de calidez a través de ella. No podía dejar de pensar en el día de hoy, confesó Elena, cerrando la puerta detrás de ella. Yo tampoco, dijo Brian, con una sonrisa en el rostro. Era increíble estar juntos así. Elena se acercó un paso más, con el corazón latiendo con fuerza en su pecho. ¿Y si alguien se entera?, preguntó, aunque la emoción de pensarlo solo aumentó su anticipación. Entonces nos ocuparemos de eso, dijo Brian, con la mirada firme y resuelta. No puedo seguir fingiendo que no te deseo. La confesión envió un escalofrío por la columna de Elena. Siento lo mismo, admitió, acercándose aún más hasta que casi se tocaron. Brian cerró la brecha, capturando los labios de Elena con los suyos en un beso apasionado. Estaba lleno de urgencia y pasión, una culminación de todos sus momentos robados y deseos no expresados. Elena se derritió contra Brian, sus manos enredándose en su cabello mientras él profundizaba el beso, sus cuerpos presionándose juntos mientras se besaban. El mundo que los rodeaba se desvaneció, dejándolos solo a ellos dos en una burbuja de calidez e intimidad. Elena podía sentir el calor que irradiaba Brian, encendiendo cada terminación nerviosa de su cuerpo. Cuando finalmente se separaron, sin aliento y sonrojados, Elena miró a Brian a los ojos, con el corazón acelerado. Eso fue increíble. Brian sonrió, sus ojos brillando con picardía. He estado esperando hacer eso. Yo también, confesó Elena, mordiéndose el labio mientras sentía una oleada de deseo correr por su cuerpo. No sabía si podríamos seguir adelante con esto. Yo tampoco, admitió Brian, sus dedos rozando la mejilla de Elena.
pero se siente demasiado bien para ignorarlo. Con una mezcla de emoción y anhelo, Elena se inclinó de nuevo, capturando los labios de Ryan en otro beso acalorado. Sus cuerpos se presionaron juntos, y Elena pudo sentir el calor que irradiaba Ryan mientras la envolvía con sus brazos, acercándola más. El beso se profundizó, encendiendo un fuego dentro de ella que no había sentido en años. Elena se sentía viva, cada terminación nerviosa hormigueaba de anticipación. Se perdieron el uno en el otro, sus besos se volvieron más apasionados y desesperados mientras exploraban las profundidades de su deseo. Cuando se separaron, el corazón de Elena se aceleró ante la realidad de lo que estaban haciendo. En la silenciosa oscuridad de la habitación de Ryan, el pulso de Elena latía con fuerza mientras susurraba: "No podemos dejar que nadie nos atrape". Su respiración se convirtió en jadeos cortos y desiguales, la emoción de su cercanía se mezcló con la preocupación del descubrimiento. "No lo haremos", prometió Ryan, su voz llena de tranquila determinación. Sus ojos sostuvieron los de ella firmes y tranquilizadores, como para anclarla en este mundo secreto que habían comenzado a construir juntos. Un aleteo de emoción y nerviosismo bailó dentro de ella mientras asimilaba la realidad de lo que estaban eligiendo. "Pero quiero esto. Quiero explorar a dónde podría llevarnos esto", dijo suavemente, su voz vacilaba con una mezcla de deseo e incertidumbre. La expresión de Riñe se suavizó, una sonrisa juguetona asomó a sus labios mientras extendía la mano para acariciar suavemente su rostro. "Yo también. Y tendremos cuidado", murmuró, su pulgar rozando su mejilla, enviando calor a través de ella que se instaló en sus huesos. "Podemos tomarnos nuestro tiempo. Sin prisa. Solo nosotros". Se hundieron en la cama, la habitación cayó en un silencio silencioso. Y cuando Ryan se inclinó, sus labios se encontraron en un beso suave que se sintió como una promesa. Fue tierno, prolongado, lleno de emociones que ninguno de los dos podía expresar con palabras. Con cada toque, cada beso, se entregaron a la emoción del descubrimiento, pelando las capas de anhelo y afecto que habían estado ocultando. Las manos de Ryan encontraron su cintura, acercándola más, y Elena respondió enredando sus dedos en su cabello, sintiendo la suavidad contra su piel. El beso se profundizó, volviéndose más apasionado, y ella se perdió en la intensidad del mismo. El mundo exterior pareció disolverse, dejando solo a los dos suspendidos en este momento privado, una burbuja donde el tiempo se sentía irrelevante. ¿Te das cuenta de cuánto tiempo he deseado esto?, Ryan murmuró contra sus labios, su voz cálida y llena de anhelo. El corazón de Elena se aceleró mientras dejaba que sus propios sentimientos salieran a la superficie, su voz apenas un susurro más larga de lo que puedo admitir. La honestidad en sus palabras hizo que su pulso se acelerara, y sintió una embriagadora oleada de libertad al finalmente compartir esta verdad con una intensidad tranquila. Los labios de Ryan se encontraron con los suyos nuevamente, sus movimientos lentos y deliberados, como si saborearan cada toque. La guió suavemente de regreso a la cama, su cuerpo flotando sobre el de ella, y ella sintió un escalofrío recorrerla por la intimidad de eso. ¿Estás segura de esto?, preguntó, su voz suave, su mirada buscando la de ella con genuino cuidado. «Lo estoy», respondió ella, su voz firme y llena de certeza. «Te deseo». Sus labios se encontraron nuevamente en un beso apasionado, y el mundo se desvaneció. Ryan trazó una línea de besos por su cuello, enviando escalofríos a través de ella y encendiendo un fuego que había reprimido durante mucho tiempo. Cada toque se sentía eléctrico, cada caricia despertaba un profundo deseo que la dejaba sin aliento. «Eres tan hermosa», murmuró, sus labios rozando suavemente su piel. El corazón de Elena se aceleró ante sus palabras, cada cumplido se hundía en ella con una calidez que no había sentido en años. «Y tú eres tan guapo», respondió ella, con voz entrecortada, llena de una honestidad cruda que la tomó por sorpresa. Continuaron explorándose el uno al otro con una mezcla de urgencia y ternura. La cercanía de sus cuerpos creaba una intensidad estimulante, casi abrumadora. Con cada beso, cada toque, compartían partes de sí mismos, despegando los límites que alguna vez los habían separado. Elena se sintió viva, sus sentidos se agudizaron, la emoción de su conexión encendió una chispa que había permanecido latente dentro de ella.
A medida que avanzaba la noche, el tiempo se volvió irrelevante, su mundo se redujo a la simple intimidad compartida que habían descubierto juntos. Finalmente, mientras yacían uno al lado del otro, enredados y sin aliento, Elena miró a Ryan, una suave sonrisa de satisfacción se extendió por su rostro. Eso era todo lo que imaginaba y más, susurró, su voz teñida de asombro. Ryan se rió entre dientes suavemente, apartando un mechón de cabello de su rostro, su expresión llena de calidez y satisfacción. Me alegro, murmuró, sus ojos reflejando la profundidad de sus sentimientos. Nunca antes había sentido algo así. Yo tampoco, admitió, con el corazón acelerado por la realidad de lo que habían compartido. Un leve ceño fruncido cruzó su rostro mientras lo miraba a los ojos. Pero ahora tenemos que tener cuidado. La mirada de Ryan se volvió seria y asintió. Confía en mí. Siempre tendré cuidado, prometió, su tono era serio. ¿No quiero perder esto? Yo tampoco, respondió Elena, su voz llena de tranquila resolución. Compartieron un último beso prolongado, una promesa silenciosa entre ellos de que protegerían este vínculo y lo nutrirían a pesar de los desafíos que se avecinaban. Y mientras yacían juntos, sintió una certeza pacífica apoderarse de ella, sabiendo que enfrentarían lo que viniera después juntos, lado a lado. A medida que la noche se profundizaba a su alrededor, Elena y Ryan se abrazaron, saboreando la calidez y la intimidad del momento. El futuro se sentía incierto, pero en ese momento, todo lo que importaba era el vínculo que habían forjado y el amor que había florecido entre ellos. Los días se convirtieron en semanas y su relación secreta floreció. Cada momento robado se sentía cargado de emoción y urgencia. Encontrarían formas de escabullirse de las reuniones familiares, robando besos en rincones tranquilos o toqueteos prolongados cuando nadie los veía. Una tarde, Mark había salido a hacer recados, dejando a Elena y Ryan solos en casa. En el momento en que la puerta se cerró con un clic, la emoción recorrió a Elena. Finalmente, un momento para nosotros, murmuró Elena, una chispa de emoción bailando en sus ojos mientras miraba a Ryan. Si todavía estás sintonizado con este video y encuentras la historia inspiradora, deja un 4 en los comentarios para hacerme saber que todavía estás conmigo. Aprovechemos al máximo, respondió, su mirada intensa y llena de anticipación. Se acercó, el espacio entre ellos cargado de emociones tácitas, una silenciosa emoción de secreto que se sumaba al atractivo. Sin decir otra palabra, se trasladaron a la sala de estar, acomodándose juntos en el sofá, sus cuerpos naturalmente inclinándose uno hacia el otro. Elena se relajó contra él, sintiendo la reconfortante calidez de su presencia mientras su corazón se aceleraba en sincronía con la tranquila emoción del momento. Después de unos momentos, Ryan rompió el silencio, su voz suave pero llena de una pregunta que había estado rondando en su mente. ¿Crees que alguna vez podamos ser abiertos sobre esto? Los ojos de Elena se encontraron con los de él, una mezcla de esperanza y aprensión destellando en su mirada. Espero que sí, admitió, su corazón atrapado entre la emoción de lo que compartían y la realidad de los riesgos. Pero tenemos que tener cuidado, Ryan. No quiero lastimar a nadie. Ryan asintió, su expresión tierna, entendiendo el peso de sus palabras. Lo sé. Pero no puedo evitar lo que siento por ti, dijo suavemente, la honestidad en su voz hizo que su pulso se acelerara. Ella tomó su mano, dándole un suave apretón, sus sentimientos reflejados en sus palabras. Siento lo mismo, susurró, su voz cargada de emoción. En ese instante, la distancia entre ellos se cerró cuando Ryan se inclinó, capturando sus labios en un beso que era profundo y lleno de todas las emociones que habían estado conteniendo. El beso se hizo más intenso, una liberación de todo el anhelo que habían mantenido oculto, como si cada toque y caricia fuera una promesa mutua. Las manos de Elena se movieron a lo largo de sus hombros, sintiendo la fuerza constante bajo las yemas de sus dedos, mientras las manos de Ryan se retorcían suavemente, saboreando la cercanía mientras continuaban perdiéndose a sí mismos y el uno al otro. Tomémonos nuestro tiempo, murmuró Ryan entre besos, su aliento cálido contra su piel. Elena sintió un escalofrío recorrer su columna vertebral, su corazón latía con fuerza mientras asentía, su voz apenas un susurro. Quiero sentir cada momento contigo. Elena cerró los ojos y se rindió a las sensaciones que la inundaban.
Cada toque despertaba una parte de ella que había permanecido dormida durante tanto tiempo. El mundo que los rodeaba se desvaneció y solo los dejó a ellos dos envueltos en su conexión. Cada beso, cada suave caricia se sentía eléctrica, como si se estuvieran descubriendo el uno al otro por primera vez. Con cada momento que pasaba, Elena se sentía más viva, sus sentidos se agudizaban mientras saboreaban la intimidad que habían encontrado juntos. Cuando finalmente se separaron, sin aliento y sonrojados, la mirada de Ryan sostuvo la de ella, sus ojos llenos de calidez y sinceridad. Esto es todo lo que siempre quise, murmuró, su voz llena de asombro. El corazón de Elena se hinchó ante sus palabras, sintiendo la profundidad de su conexión resonar dentro de ella. Ella rozó suavemente su mejilla con las yemas de los dedos, su voz cargada de emoción. Yo también. No quiero dejar que esto se vaya. En ese momento, compartieron una promesa de oración silenciosa de recorrer su camino con cuidado pero a fondo, determinados a apreciar cada momento compartido a pesar de las incertidumbres que se avecinaban. Yo también, susurró Elena, sintiendo una oleada de calidez que la inundaba. En ese momento, supieron que habían cruzado una línea que no podían deshacer. Pero en lugar de miedo, había emoción, una emocionante sensación de aventura que se avecinaba. Se inclinaron de nuevo, sus labios se encontraron en un beso apasionado, la promesa de su amor y conexión flotando en el aire. Cuando el sol comenzó a ponerse afuera, arrojando un cálido resplandor a su alrededor, Elena y Ryan saborearon la dulzura de su amor, listos para enfrentar juntos cualquier desafío que se les presentara. Pasaron las semanas, y Elena y Ryan se sintieron más seguros de su conexión. Comenzaron a aceptar sus momentos secretos, encontrando nuevas formas de expresar su amor y deseo mutuo. Una noche, mientras Mark estaba fuera por la noche, Elena invitó a Ryan a ver una película. La anticipación flotaba en el aire mientras se acomodaban en el sofá, sus cuerpos juntos. ¿Crees que se irá por mucho tiempo?, Ryan preguntó, su voz baja y llena de emoción. El tiempo suficiente para que disfrutemos, respondió Elena, su corazón se aceleró ante la emoción de estar solos juntos. Mientras la película se reproducía de fondo, sus cuerpos estaban a centímetros de distancia, la tensión entre ellos palpable. Elena podía sentir el calor que irradiaba Ryan, y el deseo en sus ojos hizo que su corazón se acelerara. ¿Deberíamos hacer esto un poco más interesante?, Ryan sugirió con una sonrisa juguetona, inclinándose más cerca. ¿Qué tienes en mente?, Elena preguntó, fingiendo inocencia mientras la emoción burbujeaba dentro de ella. Saltémonos la película, respondió Ryan, su voz baja e invitadora. Prefiero centrarme en nosotros. Con eso, Ryan se inclinó, capturando los labios de Elena en un beso acalorado que envió un escalofrío recorriendo su cuerpo. Ella se derritió contra él, el beso se profundizó mientras se perdían el uno en el otro. Mientras se besaban, el mundo exterior se desvaneció. Sus manos vagaron libremente, explorándose mutuamente con una mezcla de urgencia y ternura. Elena podía sentir que cada roce encendía un fuego en su interior, despertando deseos que habían estado acumulándose durante semanas. Cuando Ryan rompió el beso, su mirada sostuvo la de Elena, una suave y brillante mezcla de deseo y ternura llenando sus ojos. «Eres increíble», susurró, levantando la mano para colocar un mechón suelto de su cabello detrás de su oreja. «Me hace sentir tan viva». Elena sintió que su corazón se agitaba, una oleada de calidez la inundaba mientras se inclinaba, atraída hacia él. Sus labios se encontraron de nuevo, cada beso los llevaba más profundamente a un mundo compartido donde nada más existía. Se dejaron caer de nuevo en el sofá, la risa se mezcló con sus besos mientras se acercaban más, saboreando cada toque, cada latido. ¿Te das cuenta de lo perfecto que es esto?, Ryan murmuró contra sus labios. Entonces, su voz se llenó de asombro. El corazón de Elena se hinchó de emoción, su voz apenas un susurro. «Lo hago. Y nunca quiero que termine». Con una mirada de determinación, Ryan capturó sus labios una vez más, sus brazos la envolvieron mientras sus cuerpos se entrelazaban, la cercanía de su conexión despertaba una calidez que irradiaba entre ellos. Cada beso era una promesa, un voto silencioso de apreciar lo que habían encontrado el uno en el otro. En este santuario privado,
construyeron un mundo solo para ellos, un lugar donde su vínculo pudiera florecer, protegido de las expectativas y las miradas de los demás. La película se reproducía de fondo, olvidada mientras se perdían el uno en el otro, compartiendo dulces besos y palabras juguetonas. Su risa llenaba la habitación como música. El tiempo se escabullía mientras se acurrucaban juntos, cada momento los unía más, sus corazones se entrelazaban en un tapiz de afecto y deseo. Finalmente, se separaron, ambos sin aliento y sonrientes, sus rostros iluminados por el resplandor de la noche. La mirada de Ryan brilló con un destello juguetón. «Creo que deberíamos hacer de esto algo habitual», bromeó, su voz ligera pero sincera. «Por supuesto», respondió Elena, con el corazón acelerado al pensar en más momentos como este, un futuro lleno de secretos compartidos y besos robados. «Pero debemos tener cuidado», agregó Riñe, su tono serio mientras sus ojos buscaban los de ella. Ella asintió, su mirada llena de confianza y comprensión. «Prometo tener cuidado siempre». «Quiero que esto dure», dijo, con una sinceridad en su voz que hizo que su corazón doliera de afecto. Se inclinaron para un último beso, sellando su promesa compartida con una sonrisa que contenía tanto la emoción del descubrimiento como la tranquila alegría de saber que se habían elegido el uno al otro. El aire estaba cargado con la emoción de su nueva conexión, un viaje compartido que acababan de comenzar. A medida que avanzaba la noche, permanecieron acurrucados juntos en el sofá, susurrando, compartiendo esperanzas y sueños y pintando imágenes de lo que podría ser. Con cada palabra, su vínculo se profundizaba, un hermoso hilo tejiéndose entre ellos, uniéndolos más cerca. Hablaron de sueños para el futuro, momentos que anhelaban compartir y las alegrías tranquilas y simples que saborearían uno al lado del otro. En la calidez de ese momento de tranquilidad, Elena y Ryan sintieron una sensación de pertenencia, un vínculo inquebrantable que trascendía todo lo demás en sus vidas. Su relación era frágil, mantenida en un delicado equilibrio, pero envueltos en los brazos del otro, se sentían invencibles, listos para enfrentar lo que se les presentara. Mientras las estrellas titilaban fuera de la ventana, compartieron un último beso prolongado, una promesa de todo lo que estaba por venir, una hermosa aventura que apenas estaban comenzando. Con sus corazones llenos de esperanza y emoción, Elena y Ryan abrazaron el viaje que los esperaba, preparados para enfrentar el mundo juntos, de la mano. Al llegar al final de este viaje con Elena y Ryan, nos quedan poderosas reflexiones sobre la conexión, la confianza y la importancia de seguir el corazón. Su historia nos recuerda la emoción y la vulnerabilidad que conlleva abrazar los verdaderos sentimientos, incluso cuando el camino no es fácil. ¿Y tú? ¿Qué has aprendido hasta ahora de su historia? Tómate un momento para reflexionar y cuéntanoslo en los comentarios. ¿Qué has aprendido de esta historia y te gustaría poner en práctica en tu vida? Si te ha gustado este video, comparte tu opinión a continuación. No olvides darle a me gusta, compartirlo y suscribirte a nuestro canal para ver más historias inspiradoras y cautivadoras. Gracias por mirar.